Arariwaku, Kurakakuna, Koreanaku, Kalpachingway, Kikausini, Mega Uneko, Unyanink, Purikuneko, Sumaklakuneko. Las leyes penales en el derecho incaico eran extremadamente rigurosas. En su derecho criminalístico eran intimidantes, ya que buscaban la enmienda del delincuente y sus cómplices mediante el temor o tortura para que todo el pueblo pudiera ver esto. Clasificación de las penas. Las penas son de diferentes clases y corresponden a un poderosísimo imperio de cultura señorial. Hay desde las más drásticas hasta las más leves, como veremos a continuación. Privación de cargos u oficios. Aquí había 5 supuestos. Al magistrado que se embriagaba por tercera vez. Al funcionario que por cohecho o algo semejante no guardaba justicia o disimulaba algún delito. Al cacique que por descuido permitía que se robase en los tambos. Al curaca que no corregía a los indios de sus pueblos y les consentía hacer hurtos y deshonestidades. Al curaca que se rebelaba o cometía delito que mereciese pena de muerte. Sin embargo, el hijo o sucesor no era desposeído del cargo, sino que le era transmitido, representándole la culpa y la pena de su padre para que se guardase de otro tanto. Los trabajos forzosos que se les daba en el imperio del Inca resultaba ser la sentencia dictaminada para aquellos sacerdotes que vendían cosas sagradas de los incas a personas normales. También se puede decir de que estos trabajos forzosos se les daba a los que se les encontraba en estado de ebriedad, cosa que actualmente pues muchos hubieran ya estado bajo esta ley. Pues muy bien, vamos a hablar ahora más que todo de los azotes. Los azotes dentro de los castigos del imperio incaico se daban primero por cometer el acto. Ahora, cometías el acto y te azotaban públicamente. En el segundo caso que tú reincidieras, se daba ahora un atormentamiento. Y en la tercera, la pena de muerte. Y ya que estamos hablando del atormentamiento, ¿por qué no también hablamos de todos los delitos que se castigaban por esto? Por ejemplo, tenemos lo que es salirse de los mitimaes. Los mitimaes era podemos llamarlo así, un lugar donde el Inca te designaba un grupo de personas para que se trabajara la tierra. Pero ahora, ¿qué pasaba si tú te salías de esta tierra? Lo que pasaba primero era el atormentamiento y como reincidencia te mataban. Ahora, algo que también castigaban eran las mentiras. Las mentiras, la primera vez que lo hacías, pues obviamente se te da un atormentamiento. Y en la segunda simplemente te mataban. Yo voy a hablarles sobre desmembramientos y mutilaciones. Habían varios tipos, como por ejemplo, dejando a los ciegos, partiéndole los dedos en la parte de los ojos. Otra manera era cortándole parte de los dedos, quedándole la mano derecha, que era la mano que más usaban, o la mano izquierda. Además, rompiéndole las piernas, es decir, rompiéndole las rodillas. Otra manera era mutilando en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, le mutilaban en el caso de mujeres la parte del seno o la parte de las orejas. Bueno, las penas. ¿Cómo se daban estas penas? Primero, en esa época eran penas muy horrendas, que se trataba que ser quemado vivo, ser enterrado vivo, ser ahorcado, descuartizado y muchas otras más cosas peores, ¿no? Como comer el rocoto hasta que te mueras, ¿no? Quedes así, quedes en una época
muy fea. ¿Y por qué sucedían estos hechos? Porque esta persona que hacía el delito ya se metía con una mujer, que era el adulterio, y recibía esta pena, o si no, por fallar en una guerra. Es increíble, pero por fallar en una guerra te hacían toda esta tortura. Gracias. Delitos contra el Estado. Aquí el delito más grande en el imperio era la rebelión, que era atentar contra el poder del Estado, que pues era básicamente la figura del imperio. Como la insurrección era un acto colectivo muy penado, la pena tenía el mismo comportamiento. Y es por ello que miles de poblaciones murieron gracias a dicha acción, que dan nombres de territorios como Ayacucho, Tierra de Muertos. Tales causas de muerte que se incurrían era organizar motines y conjunciones en contra de algún estado. Otra también era la usación de algún estado de ahí. Y como ya lo mencioné anteriormente, era la rebelión. Delitos contra el soberano. Por el poder y la semidivinidad que se le otorgaba al Inca, cualquier delito hacia su persona o falta era castigado con la máxima pena, es decir, un ejemplo, por ejemplo, las personas que llevaban la látiga y se cayesen o se tropezasen en el acto, eran castigados con la pena de muerte. Otros de los ejemplos con los que se podría castigar la pena de muerte era la simple sensatez de mirar directamente al Inca, organizar un motín contra el Inca, como ya lo mencioné, tropezarse o caerse al llevar la lápida, utilizar la zampecha, que era símbolo de realeza en el imperio incaico, y imponerse en el lugar donde el Inca pertenecía. Delitos contra la religión. Como bien sabemos, el dios era el sol, o sea, el Inca, pero también eran los incas, que podría ser Pachacute o Huaycapuche. Cada pueblo que conquistaban tenía sus propias ideologías, adoraban a piedras o distintas entidades, pero nadie podía negarse el culto al dios. Se consideraba delitos ante la religión tener relaciones sexuales con vírgenes, practicar la brujería, que los sacerdotes se casaran y ellos no podían hacerlo. También era quebrantar las fiestas y hacer sacrificios humanos. Los delitos contra la organización administrativa eran muy rígidos, como no es ahora, ¿no? Cambiar de residencia sin la autorización era también un delito. Cambiar o transitar con las cargas, que no es el camino que te tocaba, también era un delito. Los hitos también, porque por ejemplo te conducían al imperio y tú cambiabas, movías una piedra o algo que no era autorizado, también era un delito. Gracias. Yo voy a hablarles sobre los delitos administrativos de justicia. El primer delito que era sobornar a un juez. En la actualidad también tenemos eso de sobornar a un juez, es decir, darle algo al juez para que nos esté en nuestro beneficio y dé la ley hacia nuestro beneficio. La otra era apoyar a un delincuente, es decir, encubrirlo. Si sabíamos que él había hecho algo, tendríamos que decir lo que él ha hecho. Otra norma era no aplicar la ley, es decir, lo que el juez nos dictaminaba, teníamos que cumplirlo sí o sí. El otro era dar un falso testimonio, es decir, mentir mentir en la versión de los hechos y no ser objetivos o intentar encubrir a alguien. Gracias. Voy a hablarles sobre el delito de la función. Mayormente estos delitos son hechos para cuando alguien está en un trabajo no obedecer las reglas. Por ejemplo, en el seno del ejército no obedecer al comandante. Robar mientras estás sirviendo en el ejército. No obedecer las leyes del Inca. También, por ejemplo, pescar sin un permiso. Por ejemplo, no respetar en el ejército y no servir bien en la guerra. No ejercer bien tus funciones. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando una persona que está dentro de la guerra y comete un acto como una violación o un hecho no permitido,
también es un delito de función y es penado. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver los delitos contra la persona. Aquí existen tres partes: el homicidio, el aborto y la injuria. Bueno, empezando por el homicidio, se castigaba con la pena de muerte, salvo excepciones que se aplicaba la ley del talión, que como sabemos es ojo por ojo, diente por diente. Esta solo era aplicada por el Estado, pero en muchos otros pueblos donde no existía tanto el derecho, era aplicada particularmente. El aborto era penado con apedreamiento o pena de muerte. Ahora veremos los delitos contra la propiedad. Aquí se encuentra el hurto y los daños. El hurto, como ya hemos visto en datos precedentes, era castigo por latigazos, y si era reincidente se llevaba la pena de muerte. Y los daños, se decía que el que por sus causas se quemaba alguna casa tenía la pena de restituir con sus bienes la propiedad. En conclusión, como ya hemos visto, todas las penas que se aplicaban, todos los delitos que se conocían, eran normalmente para castigar o sancionar o regular a las personas las cuales lo cometían. Estas penas normalmente eran intimidatorias para que no sean reincidentes. También se sabe que más que nada el Estado lo que hacía era someterlos para que lo obedecieran y no pudieran como tener una rebelión contra ellos.